Bienvenidas y bienvenidos a la segunda unidad del curso en línea Bienestar más allá del ingreso, incorporación de variables ambientales en medidas de pobreza multidimensional, que ha sido organizado por la Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente, PEI, por sus siglas en inglés, que llevan a cabo de manera conjunta el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Ambiente. En esta unidad se verán los vínculos entre la pobreza y el medio ambiente. En la primera unidad se hizo, como recordarán, una introducción al enfoque multidimensional para abordar la Agenda 2030. Se habló de progreso multidimensional, la nueva arquitectura de las políticas públicas para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, así como de algunas de las herramientas para su aterrizaje. También se hizo una muy breve introducción a la medición de la pobreza en el contexto de los ODS, así como a los indicadores ambientales aprobados por el Grupo de Trabajo sobre Indicadores Ambientales para América Latina. En esta unidad se hará una revisión de la discusión en torno a la vinculación entre pobreza y el medio ambiente. De ahí pasaremos a la motivación para hacer un índice de pobreza multidimensional, también conocido como IPM, así como algunos de sus requisitos más importantes. En esta sesión también revisaremos diferentes aspectos desde una perspectiva teórica de la vinculación de indicadores ambientales a las mediciones de pobreza. Entre ellos, la compatibilidad entre indicadores ambientales y sociales, los diferentes tipos de variables indicadores ambientales para medir pobreza y las diferentes opciones para su incorporación. En resumen, esta unidad es la revisión teórica que nos ayudará a comprender mejor los ejemplos de incorporación de las variables ambientales a índices de pobreza multidimensional en la región de América Latina y el Caribe, que serán presentados en la siguiente unidad del curso. También nos ayudará a tener mayor claridad en los pasos que hay que seguir para la construcción de IPMs, tema de la cuarta y última unidad de este curso. No olviden participar en los foros de discusión con sus inquietudes y preguntas, realizar los ejercicios y tareas y, por supuesto, seguir con atención los comunicados del equipo docente del curso. Le doy, sin más preámbulo, la palabra al doctor Iván González de Alba, asesor regional de pobreza multidimensional. Esperamos que disfruten de la sesión. Hasta pronto. ¿Qué tal? Aquí está, a ver. ¿Se escucha? No. A ver, perfecto, sí se escucha, muy bien, excelente. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos otra vez, bienvenidas, bienvenidas a la segunda sesión. Afortunadamente creo que el día de hoy estamos iniciando con un poco menos de accidentes en comparación con la vez pasada, y además estamos iniciando a tiempo. Sé que ha habido muchas preguntas técnicas. Me parece que algunas personas tuvieron problema para cargar su tarea el día de ayer. Le voy a pedir a los colegas de Plan B que en cualquier momento que tengan oportunidad nos comenten desde El Salvador cómo pueden, nos expliquen cómo
cómo pueden los estudiantes cargar sus tareas en los foros. Y le voy a pedir también a Ricardo y Evangelina, que son nuestros docentes, que nos platiquen un poco la experiencia, es decir, qué es lo que encontraron en los foros y en las tareas de esta semana. Si están listos en plan B, por favor, adelante, en lo que yo cargo la presentación. Que de hecho, aquí está, a ver, muy bien. ¿Se alcanza a ver ahí la presentación? Bueno, creo que sí. ¿O no? Ups, a ver. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver. Muy bien. Pues, vamos a iniciar. Quisiera iniciar así le damos tiempo. Creo que no se pudieron conectar los colegas de Plan B para darnos la introducción, así que lo dejaremos al final de la sesión. Vamos a tratar de terminar en el tiempo de 1 hora que habíamos programado, eh, eh, para no interrumpir lo menos posible sus actividades o, o el Mundial para aquellos que estén viendo los partidos del Mundial. Bueno, la semana pasada tuvimos la sesión de sobre los ODS con Gonzalo y también Pía comentó sobre los indicadores. Entonces me gustaría un poco recapitular lo que está ahí en lo que se revisó la semana pasada y un poco complementar con los materiales que están en la guía para el curso, que ya está la unidad 1 desde principios de la semana en la plataforma. También, según me informan, el día de hoy se subirá la guía para la unidad 2, que es con los contenidos que también vamos a revisar el día de hoy. Y un comentario es que no encontraban el video de la sesión anterior, del webinar anterior con Evangelina y, perdón, con Gonzalo y con Pía. Me informan que ya hubo un problema en la grabación del webinar anterior, entonces se volvió a grabar el webinar con Gonzalo y con Pía, y este webinar se va a subir de nuevo para que lo puedan revisar. Si no está ya arriba el día de hoy, tendría que estar listo. Entonces, brevemente, muy rápidamente hacer un repaso de lo que dijo Gonzalo. Hay una diferencia entre los ODS y la Agenda para el Desarrollo Interior, los ODM. No solamente es una diferencia en términos de que es más ambiciosa, es una agenda de desarrollo más extensa, son 17 objetivos en lugar de 8, son 169 metas en lugar de 21 y son más de 200 indicadores en lugar de únicamente 60 indicadores, pero las diferencias son más de fondo, está eh, el, 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 el balance principalmente entre los 3 pilares del desarrollo. El balance se refiere a los pilares económico, social y ambiental. Todo esto es algo que ya se había mencionado en el webinar anterior con Gonzalo. Tenemos además los 3 principios de la agenda de los ODS, que son universalidad, es decir, que todos en esta agenda para el desarrollo tenemos una responsabilidad, todos tenemos algo que hacer, a diferencia de los ODM, en donde era una agenda del desarrollo enfocada a los países en vías de desarrollo, en donde pareciera que
los países desarrollados o, en fin, el sector privado, otro tipo de actores, tendría como muy poca responsabilidad, más allá de las donaciones que pudieran hacer a través de la asistencia oficial para el desarrollo o en fin. Y esta agenda es una agenda mucho más inclusiva en ese sentido, en términos de que todos tenemos una responsabilidad, países desarrollados, países en vías de desarrollo, gobierno, sector privado, academia, etcétera, ¿no? El otro principio de la agenda de 2030 es la integración, es decir, lo que ya comentábamos, el balance entre los pilares económico, social y ambiental, y finalmente el principio de no dejar a nadie atrás, que este es, digamos, a diferencia del, de los ODM, en donde, por ejemplo, la meta era reducir la pobreza a la mitad y no importaba quiénes eran los que dejaban de ser pobres, siempre y cuando en promedio la pobreza bajara a la mitad. Y la agenda de los ODS lo que quiere hacer es ir mucho más allá y decir, no podemos dejar a nadie fuera del progreso y fuera del desarrollo, y necesitamos llegar a todos los grupos, principalmente a aquellos que no han sido beneficiados del desarrollo y del progreso en el mundo. Y para eso, una de los grandes retos es esta revolución de datos que se plantea como necesaria, pues para poder identificar quiénes son estos grupos y cuáles son estas carencias y cuáles son las interacciones entre las diferentes dimensiones de la pobreza. Y es precisamente en este pilar, en este principio que diga, en donde tener índices de pobreza multidimensional y la vinculación con el medio ambiente, pues es muy relevante. Encaja muy bien. Entonces que es el motivo de nuestro curso. Eh, Muy brevemente mencionar algunos de las herramientas. Por ahí venía en la tarea alguna pregunta al respecto sobre algunos de las herramientas con las que contamos para la implementación de la agenda ODS. Tenemos las MAPS, que es, por sus siglas en inglés, se refiere a la transversalización, aceleración y apoyo a políticas. Hay en algunos países de la región ya se han llevado a cabo misiones MAPS, en donde durante una semana, o tal vez en algunos casos un poco más de una semana, una misión de Naciones Unidas, compuesta por diferentes agencias, van a un país y ayudan a encontrar aceleradores, puntos de entrada para la implementación de la Agenda 2030. De hecho, yo el día de mañana me voy a Curazao. La próxima semana estaré durante la misión MAPS en Curazao, así que la siguiente sesión, el próximo viernes, me conectaré desde mi hotel en Curazao para el webinar. Otro de las herramientas es el que en inglés se llama Rapid Integrated Assessment, el RIA, que es para ver cuál es el nivel de alineación que hay entre los ODS y los planes nacionales de desarrollo. Se han hecho RIAs para un buen número de países en el mundo y en la región pues no es la excepción. Está también la parte de SIGOV. El SIGOV es una herramienta que vincula bases de datos gubernamentales con plataforma de información de ODS. En la pantalla ustedes pueden ver el ejemplo para Panamá, que es uno de los países que ha desarrollado esta plataforma, en donde se pueden ver no solamente las diferentes acciones, los programas, las instituciones que están vinculadas a proyectos vinculados de alguna manera con la Agenda 2030, las empresas, incluso las organizaciones civiles, y muy importante, está ahí reportada la inversión pública o privada que se hace en estos proyectos. Y este es, digamos, esta es únicamente una pantalla del tipo de información que se puede obtener. Y, digamos, eso es para tener una especie como de tablero de control sobre quién está haciendo qué con respecto a los ODS en los diferentes
en un país, en las diferentes regiones, etcétera. Y tenemos también el enfoque de combos. Muchos de ustedes incluso ya han tomado cursos sobre la metodología de combos. De hecho, el año pasado hubo un curso sobre RIA y combos, en donde están estos 5 pasos para adoptar una perspectiva multidimensional y, digamos, tener una aproximación, una implementación de la Agenda 2030 que sea eh, pues centrada en los problemas, que busque romper con los hilos, etcétera. Ustedes ya conocen la metodología. Y finalmente está la parte también del toolkit fiscal. Bueno, no finalmente porque falta uno más, pero está el toolkit fiscal en donde la idea es poder analizar la progresividad o regresividad de las políticas fiscales, no solamente en términos de impuestos, sino también en términos de subsidios, impuestos y subsidios directos e indirectos. Recientemente en Guatemala lo hicimos para analizar la parte de tarifa eléctrica. En México se hizo en el 2013 en el contexto de una reforma fiscal en donde se planteaba incluir IVA a alimentos y medicinas. Y digamos, a partir de los resultados de este estudio, que decía que en México aumentaría en 14 millones el número de pobres si se aumentaba el IVA a alimentos y medicinas, el gobierno federal finalmente decidió no, no impulsar un proyecto de reforma que incluyera esta medida, ¿no? Entonces, en algunos casos ha tenido una herramienta tan sencilla como esta, ha tenido un gran impacto en su efecto de política pública. Y el otro es el POBRIS, que es, de alguna manera, ustedes ya lo vieron reportado en el informe regional sobre desarrollo humano, en donde una de las cosas que se encontró es que las canastas de política para ayudar a que la gente salga de la pobreza son diferentes a las canastas de política para ayudar a que la gente, evitar que la gente recaiga en la pobreza, ¿no? Entonces, el POBRIS, que es justamente la herramienta que ayuda a hacer este tipo de análisis. Entonces, digamos, hasta aquí bueno, un poco más el repaso de las herramientas, pero digamos, regresando al tema de los ODS, ¿en dónde está la parte de la pobreza? En la Agenda 2030, pues está de manera transversal en muchos de sus metas y de sus objetivos, pero de manera muy explícita en el objetivo número 1, que es el fin de la pobreza, y en particular la meta 1.2, lo que nos dice es que es muy importante que los países desarrollen sus medidas multidimensionales de la pobreza, sus medidas nacionales de pobreza multidimensional, y en ese contexto, pues resulta muy relevante un curso como este para poder desarrollar índices, medidas de pobreza multidimensional y principalmente, en este caso, de la incorporación de las variables o de los indicadores ambientales. Vamos rápidamente a revisar cómo se mide entonces la pobreza multidimensional. El principio es muy sencillo. Cuando tenemos pobreza de ingreso, lo que tenemos es, ustedes tienen ahí en la gráfica de la izquierda, la distribución de ingreso y hay una línea de pobreza. Y digamos, el criterio es las personas que están por debajo de esa línea, que tienen ingresos por debajo de esa línea de pobreza, se consideran en condiciones de pobreza de ingreso o pobreza monetaria. Algunas veces de hecho, es el gasto lo que se mide, pero sigue siendo pobreza monetaria. Y los que estén por arriba de este umbral son no pobres. En el caso de la pobreza multidimensional, el principio es muy similar, es decir, tenemos para cada dimensión hay un umbral de pobreza y luego hay un umbral
más, que es qué porcentaje de las carencias se deben, en dónde vas a poner el umbral de pobreza en términos del porcentaje de las carencias que una persona tiene o un hogar. En la gráfica de la derecha, ustedes ven ahí el cuadro típico de Coneval, que es quien mide la pobreza multidimensional en el caso de México. Y digamos, en el eje horizontal lo que están son las 6 carencias, de manera que lo que está más a la derecha es el 0, es decir, las personas que no tienen ninguna carencia social. Y en el eje vertical está el ingreso. Y ahí tenemos de nuevo una línea de pobreza, de ingreso, de hecho 2, una de bienestar y una de bienestar mínimo. Y digamos, el criterio es, son pobres multidimensionales, en el caso de México, aquellos que tienen al menos una carencia social y el ingreso por debajo de la línea de bienestar. Y serían considerados pobres extremos aquellos que tienen al menos 3 carencias sociales y el ingreso por abajo de la línea de bienestar mínimo. Y las 6 carencias sociales refieren a educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. Digamos, además de o sea, nosotros vamos a trabajar con las medidas nacionales de pobreza multidimensional, pero me parece que es muy importante recordar que hay un índice de pobreza multidimensional global que desarrollan o que publican de manera conjunta el PNUD en su reporte de desarrollo humano, lo viene haciendo desde el año 2010, y la Universidad de Oxford a través de OFI, que es el Oxford Poverty and Human Development Initiative. En este caso, el IPM global, pues tiene un objetivo muy específico, que es permitir la comparabilidad a nivel internacional y de hecho a nivel global. En el caso de este índice, pues las regiones que aportan más, digamos, al IPM global, pues es Asia Meridional y África subsahariana. Afortunadamente, Latinoamérica y el Caribe no es una de las regiones más pobres en el mundo, es únicamente el 2% de las personas en pobreza medidas a través del IPM global se encuentran en la región de América Latina y el Caribe, es algo así como 33 millones de personas. Hay 19 países en la región que tienen, para los cuales se calcula el IPM global. No todos los países de la región, no para todos los países de la región se ha estimado este índice, pero digamos ahí en la gráfica están enlistados los 19 para los cuales sí se tiene esta información, que son Belice, Bolivia, Brasil, Barbados, Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Santa Lucía, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, El Salvador, Surinam y Trinidad y Tobago. Como les decía, 33 millones de personas son pobres multidimensionales en la región y esto equivale aproximadamente al 6.6% de la población de estos 19 países. La intensidad promedio de la pobreza en estos 19 países es del 41%. Es decir, las personas que son multidimensionalmente pobres en estos 19 países tienen generalmente el 41% de las carencias del IPM global. ¿Qué pasa entonces con las medidas nacionales de pobreza multidimensional en la región? Hasta el momento hay 9 países que tienen IPMs nacionales. Estos son Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá y República Dominicana. Han contado con ayuda del PNUD de El Salvador, Panamá, Ecuador y República Dominicana para el desarrollo
de alguna manera el apoyo, algún tipo de apoyo del PNUD. Y hay otro número de países que sé que están trabajando en medidas de pobreza multidimensional. Algunos ya tienen versiones de índices de pobreza multidimensional que no son públicas o que no son oficiales todavía, ¿no? Entonces, digamos, no quisiera mencionar más allá porque no quiero ser el spoiler o el que haga anuncios que le corresponden en realidad a los organismos de gobierno. Vamos entrando ya a la materia de cuáles son entonces la motivación para hacer un índice de pobreza multidimensional, además de que por supuesto ya tener, digamos, el marco de los ODS, la invitación del objetivo número 1 y de la meta 1.2 a desarrollar medidas nacionales de pobreza multidimensional. ¿Qué otras motivaciones podríamos tener para desarrollar un IPM? Bueno, pues están entre otros las motivaciones éticas o filosóficas en términos de reconocer que el bienestar y la pobreza, por ejemplo, se expresan y se viven y se sufren de manera diferente en diferentes formas y no únicamente a través del ingreso. También reconocer que hay diferentes concepciones de pobreza, que no hay una sola. De hecho, eh, eh, pues por eso hay medidas específicas para los países, pero también podría haber medidas específicas para ciertos grupos. Por ejemplo, sé que Panamá está trabajando en un IPM de infancia, pero podría ser también que hubiera un IPM de poblaciones indígenas en donde la cosmovisión de las poblaciones indígenas, que no necesariamente es la cosmovisión del resto de la sociedad, eh, se viera reflejada en una medida que fuera más adecuada a las cosas que ellos valoran, que tienen razones para valorar, en fin, ¿no? También hay razones instrumentales o motivaciones instrumentales para desarrollar un IPM. Entre ellas está, pues, tener una herramienta de focalización, monitoreo, de evaluación, tener la capacidad para identificar exactamente cuáles son estas carencias y tomar más fácilmente decisiones en términos de política pública. Y ya en ese sentido, pues en términos de política es ofrecer una nueva perspectiva del problema, también alinear acciones, programas, políticas y una ventaja que es también muy rápidamente adoptada por diferentes actores. De inmediato, la prensa, la academia, todo el mundo entiende más o menos fácil lo que es un índice de pobreza multidimensional digamos, se convierte rápidamente en una herramienta de la cual los diferentes actores la hacen suya. Un breve comentario en términos de la alineación de acciones políticas y programas, si bien es muy importante para un índice de pobreza multidimensional, nos ayuda a alinear estas acciones de política, los programas, etcétera. Hay que tener cuidado en el famoso debate del huevo o la gallina, ¿no? Es decir, nos interesa que nuestros programas, nuestras políticas reflejen y atiendan los diferentes problemas que se ven identificados a través de un índice de pobreza multidimensional, y nos interesa que el índice de pobreza multidimensional pueda informar las políticas públicas, pero hay que tener cuidado en que al crear un índice de pobreza multidimensional únicamente no vaya a ser que únicamente contemple las dimensiones o los indicadores de los programas que ya existen en un gobierno, ¿no? Es decir, vamos a suponer que en algún lugar no hay un programa de pensiones no contributivas en algún país, y entonces que ese país diga, bueno, pues entonces esa no es una dimensión digna de ser incorporada
en un índice de pobreza multidimensional. Ahí, digamos, esto es un poco el tipo de cosas que habría que tener cuidado, ¿no? De decir, de que el IPM sea únicamente reflejo de aquellas políticas que ya están funcionando, o que incluso de aquellas que son, únicamente de aquellas que son exitosas, ¿no? Entonces, eh, prestar atención con esta motivación. ¿Qué se necesita para, para estimar un IPM? Bueno, pues se necesita, entre otras cosas, voluntad, es decir, tiene que haber un compromiso público. Entre más arriba, digamos, en la jerarquía política este compromiso, será más fácil que, que se pueda implementar. En el caso de Colombia, por ejemplo, el mismo presidente Santos adoptó como propia la iniciativa del índice de pobreza multidimensional nacional, y es por ello que en el caso de Colombia ha sido, pues ha encontrado un ambiente muy propicio para desarrollarse. También se necesita un consenso, es decir, necesitamos tener un conocimiento, necesitamos un diálogo, necesitamos participación, y necesitamos de alguna manera acordar cuáles son aquellas dimensiones, indicadores que nos parece que para un país, para una región en particular, son relevantes, son importantes de incorporar en un IPM. Necesitamos una métrica, es decir, necesitamos indicadores, umbrales, necesitamos una serie de cálculos. Y la metodología Alcaire-Foster es, digamos, es una de las opciones, no necesariamente la única. Hay otras alternativas. De hecho, en la región es una región que ha sido líder en términos de mediciones más allá del ingreso desde hace ya algunas décadas. En la región se desarrolló la metodología de indicadores de necesidades básicas insatisfechas. Y digamos, en gran medida, la metodología de Alcaire-Foster se construye también a partir de esta experiencia, ¿no? Entonces, es importante reconocerlo, pero digamos, hay países que todavía no han transitado hacia la metodología Alcaire-Foster. Digamos, eso no es necesariamente incorrecto, pero es, digamos, la metodología de Alcaire-Foster ofrece una serie de ventajas y de propiedades que son muy útiles, y que es en gran medida la razón por la cual se ha popularizado tanto en el mundo entero, ¿no? Y por supuesto en la región. Y necesitamos data, ¿no? Necesitamos encuestas, necesitamos registros administrativos, y como lo vamos a ver un poco más adelante, en el caso de variables ambientales para incorporar al IPM, hay una serie de factores que son importantes considerar en términos de la data, ¿no? De la compatibilidad entre los indicadores ambientales y sociales. Y ya que estamos entrando en ese tema, veamos un poco la vinculación entre medio ambiente y la medición de la pobreza, ¿no? Es decir, ¿cuáles son algunos de los temas? Por un lado, sabemos que los pobres, esto es todavía sin hacer ningún tipo de medición adicional, ni siquiera llegar al grado de plantear indicadores, pero lo que ya sabemos es que una buena proporción de los pobres dependen más de los recursos naturales para sus medios de vida. También es cierto que las personas en pobreza son más vulnerables ante desastres naturales. También el hecho de que las personas en pobreza consumen menos bienes, menos servicios, menos energía, y eso tiene pues digamos, una repercusión relativamente menor que el resto de la sociedad hacia el medio ambiente, y tienen menor acceso también a recursos como el agua potable o los combustibles no sólidos, o a servicios como drenaje o la recolección de basura. Muy en particular en términos de cambio climático, lo que decíamos de que las personas en condiciones de pobreza
pues consumen menos bienes, servicios y energía, resulta que eso significa que los pobres aportan menos que proporcionalmente al problema, pero sí viven en zonas que son más inundables, que en viviendas que son de materiales más endebles, etcétera, por lo que sufren sus efectos más que proporcionalmente, ¿no? Entonces, eh, ahí hay una vinculación muy clara en términos de cambio climático. Entonces, ¿qué de esto queremos medir en un IPM? ¿Qué de esto podemos reflejar en un IPM? Esas son algunas de las cosas que vamos a ir resolviendo en este curso. Otra de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta es, generalmente los índices de pobreza se miden a nivel individual o en todo caso a nivel de hogar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del medio ambiente hay eh, algunas cosas que son difíciles de medir o de diferenciar a nivel individual. Y, por ejemplo, en el caso de la biodiversidad, es definitivamente muy importante para la humanidad, es muy importante para un país, para un estado, para una región, para una ciudad, etcétera. Pero digamos, no hay una diferenciación individual de una persona a otra en términos de la afectación que tiene sobre la pérdida de biodiversidad. Es decir, si hay una disminución en la biodiversidad en el mundo, en un país, en una región, en una ciudad, pues entonces todas las personas del mundo o de ese país o de esta región o de esta ciudad tendrán o sufrirán de la misma manera, de manera eh, equivalente, digamos, esta, esta pérdida. No significa que no sea importante, el problema es cómo poder reflejar eso y diferenciarlo en indicadores que sean observables a nivel de las personas o de los hogares. Eh, otro, otro ejemplo es, por ejemplo, respirar aire limpio. Y vamos a suponer que quisiéramos incorporar una carencia en donde quisiéramos que el aire limpio se, fuera un indicador de pobreza multidimensional. Y tenemos entonces ¿en dónde se respiraría este aire limpio? ¿En la casa, en el trabajo, en la calle? ¿Y qué tipo de indicador podríamos medir como indicador de contaminación en el ambiente, por ejemplo? Sería el ozono o las partículas suspendidas. Y luego habría que definir, pues, dónde vamos a poner el umbral, es decir, cuánto ozono o cuántas partículas suspendidas es lo máximo que una persona puede este, respirar antes de que se considere una privación, una carencia. Y si el que respire aire contaminado, ¿por cuánto tiempo? Es decir, en un día, en un mes, en un año. En fin, hay una serie de cosas que es difícil especificar. Y yo no digo que no se esté caminando hacia allá, simplemente mi punto es no es una tarea sencilla y, digamos, hay que ir construyendo estos parámetros, ¿no? Finalmente, un indicador. Vamos a suponer que queremos un indicador ambiental y que quisiéramos reflejar algo sobre medios de vida. En ese sentido, vamos a pensar que se agregara una pregunta en una encuesta en hogares que le preguntara, sus medios de vida dependen de los recursos naturales a su alrededor, es decir, por ejemplo, el bosque, la selva, la laguna, el mar, y que las personas pudieran responder sí o no. Y entonces nosotros dijéramos, si responde sí, entonces tiene la carencia, si responde no, entonces no tiene carencia de pobreza por dependencia eh, de los recursos naturales para sus medios de vida. Eso no necesariamente es un buen indicador, porque si bien es cierto que en este caso podríamos incluir
a campesinos o trabajadores, a pescadores, en fin, que en efecto podrían estar en condiciones de pobreza. ¿Qué tal si pensamos también en el dueño de una empresa, de una granja de salmón, o un trabajador de la industria forestal, o un guía de turistas, en fin, este tipo de personas que no necesariamente están en condiciones de pobreza o que no necesariamente enfrentan algún tipo de carencia por depender de la naturaleza para sus medios de vida. Entonces ahora, luego más adelante vamos a plantear algunas alternativas para esto, ¿no? En resumen, tenemos las diferentes vinculaciones entre pobreza y medio ambiente. Tenemos la dependencia de los recursos naturales, es una de las vinculaciones entre pobreza y medio ambiente. Tenemos la vulnerabilidad ante choques climáticos por parte de las personas que están en pobreza. Están también los efectos en la salud por la contaminación y por otro lado está la producción y consumo de bienes y servicios, que ese es un vínculo que es menos claro, menos evidente que con respecto a los otros tres. Es decir, por ejemplo, si la generación de electricidad se hace con combustibles fósiles, por ejemplo, las personas en condiciones de pobreza no solamente tienen que pagar por los servicios de electricidad, sino que además tienen que eh, eh, pues sufrir los efectos de la contaminación de estos combustibles fósiles. Si la generación de electricidad se hace a través de energías renovables, entonces pues probablemente no tengan estos efectos. Es decir, aquí hay una vinculación y lo podemos pensar en términos de la provisión de servicios como el transporte público o, en fin, prácticamente casi cualquier cosa podríamos encontrar un vínculo entre la producción y consumo de bienes y servicios y el efecto que esto tiene en las personas en condiciones de pobreza. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cuáles son básicamente las alternativas que tenemos para, para hacer compatibles la incorporación o los indicadores ambientales y los indicadores sociales que se entremezclan, que van acompañados y nos interesa conocer de manera conjunta, simultánea, en un índice de pobreza multidimensional? Pues la opción que es más común, que es la que se ha tomado en la región, y esto lo vamos a ver más claramente en la próxima sesión, es incorporar preguntas en las herramientas de encuestas, ¿no? Por ejemplo, esta es una muestra de un cuestionario para la encuesta en hogares en el caso de El Salvador, en donde se le pregunta a las personas qué daños ha sufrido. Para empezar, se le pregunta si en el último año, en los últimos 12 meses, cuando llueve, ha tenido algún problema con alguna corriente de agua en su casa, se inunda o se inunda parte de ella, y las personas contestan sí o no. Y luego pregunta el cuestionario qué daños ha sufrido debido a la inundación o correntada. Daños en la vivienda, pérdida de muebles o enseres, pérdida de alimentos, pérdida de animales de granja, lesiones a un miembro del hogar, enfermedades en un miembro del hogar, otros daños. Y luego, otra pregunta es, ¿en los últimos 12 meses ha sufrido en su terreno o vivienda algún derrumbe o alud? Responden sí o no. Y si hay alguna cárcava o quebrada cercana que pueda causar un derrumbe que afecte su vivienda. Y digamos, a partir de estas preguntas y de las respuestas que los hogares ofrecen, es que en El Salvador se incorporó un indicador de vulnerabilidad ambiental de los hogares, ¿no? Entonces, digamos, esta es una opción, esta es la opción que más común hasta el momento. Y la otra opción es utilizar información ambiental de otras fuentes y de alguna manera tratar de empatarla a, a las, a los censos o a las encuestas, por ejemplo. Lo cual tiene una serie de problemas, entre otras cosas, porque, como hemos visto, pues algunos de los indicadores ambientales, muchos de ellos son difíciles de observar a nivel de hogar o de las personas. Entonces,
una de las alternativas es poder contar con información lo más desagregada posible. Por ejemplo, en este caso vemos en la imagen información a nivel de manzana. Me parece, esto es en creo que es en Lima, porque ahí dice Miraflores, pues no estoy seguro, creo que sí. Y digamos, lo que se puede hacer es, de alguna manera, inferir que todas las viviendas que están dentro de una manzana tienen ciertas características, eh, 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 en este caso de indicadores ambientales, por ejemplo, ¿no? Este, Uno de los problemas es que generalmente las encuestas traen información que es anónima, es decir, no es posible identificar específicamente a quién corresponde la respuesta de la encuesta y de alguna manera tratan de proteger eso, entre otras cosas, con no haciendo públicos las coordenadas geográficas de la persona que respondió a la encuesta. Entonces, una solución sería entonces que sea el mismo instituto el Instituto de Estadística que genera este tipo de encuestas, la que hiciera el empate entre la información ambiental a un nivel de desagregación lo mayor posible con la información a nivel de individuos o de hogares o de viviendas que tienen en las encuestas, ¿no? Entonces hay una serie de dificultades metodológicas o técnicas que hay que resolver, que no son insalvables, pero que digamos, al menos hasta este momento en la región, no hemos visto un caso exitoso en donde la incorporación de variables ambientales sea por esta vía. Yo por aquí dejaría, tenemos todavía unos 12 minutos más para, para preguntas, para comentarios, y veo que ya están nuestros docentes del curso conectados, entonces también quisiera darles la oportunidad de que nos comentaran sobre la participación en los foros y las tareas y este tipo de cosas. Muchas gracias. Adelante, por favor. Buenos días, no sé si me escucha. Sí, sí se te escucha. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Iván? Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, sí se te escucha. Muy buenos días, gracias por tus aportes, por la información que nos... Ok, gracias por ese aporte que nos ayudó de alguna manera a enriquecer un poco más la toma de decisiones, el monitoreo que se facilita a la hora de formular políticas públicas. Quizás aunándome un poco al llamado y aprovechando para enriquecer más esta participación en estos cursos, hacer un llamado a todos los participantes que en este momento están pendientes de este webinar a que participen. La idea de este curso es abonar un poco, retroalimentar a través de los foros o reformular preguntas para saber de qué manera, tal vez en sus países de orígenes o en su trabajo cotidiano, pueden emplear y hacer un poco más de acopio a estas ideas y a estos planteamientos del PNUD en cuanto a medio ambiente y pobreza. Asimismo, hacer el llamado para que esté participando en la entrega de las tareas. Aproximadamente un 35% aproximadamente de los participantes están haciendo entrega de sus tareas en la plataforma. Así que alentarlos un poco para interiorizar un poco. Sé que las temáticas son muy interesantes para los formuladores de políticas, para los tomadores de decisiones, y es parte de esta agenda que todos los países que nos hemos suscrito estamos interesados a cumplir. Así es que nada más hago ese énfasis, reitero el llamado a la participación en los foros, a los aportes, a retroalimentar y enriquecer, que sé que toda participación es bienvenida y es positiva para nuestros países latinoamericanos, de un poco ir sumando esfuerzos, visiones y sobre todo una actitud más participativa para encontrar las soluciones a nuestras problemáticas.
Nada más, Iván, reiterar que estamos pendientes y sobre todo aprovechando muy bien este curso y alentar a los amigos que no han estado en la sintonía a que se sumen y que podamos sacar el mayor provecho de todo este curso y de la información que se está brindando. Muchas gracias. Muy bien, no sé si quisieras comentarnos un poco. Sé que algunas personas tuvieron muchos problemas para subir sus tareas a la plataforma. No sé si tú nos puedas ayudar a resolver este tipo de dudas. Creo que ha habido un buen número de personas que han pedido asistencia técnica en ese sentido, que no encuentran muy bien cuál es la ruta para entrar al foro o la ruta para entrar al lugar en donde tienen que entregar la tarea o para conectarse al webinar. No sé si tengan algún correo electrónico o con quién la gente se puede contactar para, creo que ya están poniendo ahí en el chat, para consultas sobre soporte técnico, dice, pueden escribir a pei.penud@gmail.com. Sí, Entonces Iván. eso creo que sería la respuesta a eso, ¿no? Hola, hola. Claro, por supuesto, aunque algunos participantes han buscado a mí, me han enviado algunos mensajes, algunos que por alguna razón no han podido subir su tarea, me las han agregado en algún Drive y he podido de alguna manera, los maestros que estamos tutoriando esto, los hemos podido evaluar, pero sí, siempre estamos pendientes de los aspectos técnicos, no cualquier cosa pueden abocarse a nosotros en algún mensaje directo, Iván. No sé si me escuchan. Yo soy el que les va a estar dando soporte técnico, lo que es la parte de técnica con respecto a las tareas. Me pueden escribir a ese correo que ya les coloqué ahí y yo les voy a estar atendiendo uno por uno, porque a veces puede ser diferentes casos, puede ser el tamaño del archivo o pueden ser muchas cosas. Entonces ahí les vamos a estar atendiendo en ese correo. Vamos a colocar un área de consultas también y de ayuda en la parte del sitio web de lo que es el curso. Muy bien, muchas gracias. Veo algunas preguntas aquí. Luis Camacho dice, para los integrantes en cada uno de los países actualmente hay una entidad responsable directa de la medición. En Colombia el órgano de estadísticas es el DANE, pero quien genera el análisis es el DNP. Por ahí se ve un poco de ruido de fondo, no sé, a ver, tal vez... Ya. Listo. En efecto, depende de cada país. En el caso de México, por ejemplo, es Coneval quien se encarga de hacer la medición de pobreza multidimensional, pero sería el INEGI, el Instituto de Estadística, la entidad responsable de capturar o de levantar la encuesta. Entonces, digamos, ahí hay una responsabilidad compartida. Muchas veces no es siempre quien levanta la información la institución responsable de hacer la medición final. Para cada país es específico. Como bien comenta Luis, en el caso de Colombia es DANE el órgano responsable de estadísticas, pero es el DNP quien genera el análisis. R. Lobos pregunta, ¿qué ocurre cuando los países por motivo de gobernanza no pueden implementar medidas para reducir la pobreza? ¿Es posible hacerlo desde el gobierno local, incluso subnacional? ¿Podría tener alguna vinculación desde lo local? Sí, en principio no hay muchos, no conozco al menos índices específicos de pobreza multidimensional que sean generados desde a nivel subnacional. Tal vez sí, tal vez en la India, que son regiones o provincias muy grandes. Tendría que verificar el dato. Lo que sí hay es información que es desagregada a nivel subnacional. Incluso para el IPM global hay análisis o estudios que se hacen para algún conjunto de países, probablemente no para todos, en donde la información se reporta a nivel subnacional. Y esto, pues definitivamente puede nutrir la información, puede generar un
un input de información que ayude a tomar decisiones por parte de las autoridades locales, los gobiernos locales o subnacionales. Es correcto, no veo por qué no podría ser así. De hecho, digamos, ante la ausencia de una política nacional de combate a la pobreza, que generalmente los países, sus gobiernos nacionales tienen políticas nacionales de reducción de la pobreza, pero suponiendo que no lo hubiera, pues definitivamente la autoridad local puede encontrar ahí un espacio de actuación. Eh, Rolando Reyes Luna dice, hola, buenos días. La dependencia de los pobres de los recursos naturales es el tema de la contradicción entre los objetivos de pobreza, seguridad alimentaria y los de conservación de los ecosistemas y mitigación de cambio climático. El cálculo de un IPM no concilia esta contradicción. ¿Qué opinas? Mm, no sé si, no sé si estoy de acuerdo contigo. En realidad ahí hay una doble vinculación en términos de la dependencia de los recursos naturales y de la degradación del medio ambiente en particular, ¿no? Es decir, pensemos en una comunidad que depende de la explotación forestal y que eso está haciendo eh, que muchas áreas boscosas se empiecen a perder por una sobreexplotación forestal. Ahí hay un problema de dependencia, de que los medios de vida dependen de esta explotación forestal eh, eh, y que, digamos, la necesidad de tener un ingreso está generando una deforestación. Sin embargo, hay mecanismos bajo los cuales de conversión en donde, por ejemplo, programas a través de los cuales las personas que hacen explotación forestal y que dependen sus medios de vida de eso, se convierten en guardabosques. Y digamos, es un tránsito muy rápido entre pasar de ser una comunidad que explota o que sobreexplota los recursos forestales a ser una comunidad que protege, digamos, y que resguarda y se encarga de proteger un área en particular. Entonces, no es, sí, creo que esto requiere de un análisis como caso por caso. Creo que es muy difícil generalizar y no me gustaría dar una respuesta que fuera de estos tipos de respuestas que fueran que le quedan a todos los casos, ¿no? En una respuesta generalista. Antonia Zamur dice, hola, me gustaría saber cómo en los países que han comenzado a usar indicadores ambientales en sus IPM se han coordinado esfuerzos para la medición de la vulnerabilidad ambiental en zonas de riesgo climático para dirigir las políticas de adaptación al cambio climático. Muchas gracias, Antonia, por tu pregunta. De hecho, es... en la próxima sesión, de hecho, vamos a ver 5 países. No todos tienen indicadores de vulnerabilidad ambiental, pero sí hay 3. Está el caso de República Dominicana, está el caso de El Salvador y el de Panamá. Vamos a revisar los 5 casos, pero estos 3 también. Y esperemos que en la próxima sesión tu pregunta pueda ser contestada de manera más puntual. Flavio Escaso de Uruguay dice, no se podría, no sé, seguramente está haciendo, dice, no se podrían utilizar para algunas variables ambientales sistemas de información geográfico para definir áreas donde toda la población es afectada por igual, por ejemplo, zonas inundables, contaminación del aire, etcétera. Sí, yo creo que sí. Esa es una de las alternativas. La idea es que estas zonas, estos sistemas de información georreferenciada tengan el mayor nivel de desagregación posible para que, digamos, la diferenciación a nivel individual o de los hogares sea lo más detallada que se pueda, ¿no? En la presentación en PowerPoint teníamos el ejemplo de
de tener información a nivel de manzana. Si no fuera posible a nivel de manzana, entonces de alguna manera tener información lo más desagregada posible. Y de hecho, la experiencia de el IVAC en República Dominicana, que si bien el IVAC no es un índice de pobreza multidimensional, es el índice de vulnerabilidad ante choques climáticos, sí vincula información geográfica sobre este tipo de cosas, como por ejemplo zonas inundables o en riesgo, con indicadores socioeconómicos. Es un ejemplo digno de revisar. Yo creo que la próxima sesión tendremos oportunidad de ver, aunque sea muy brevemente, un poco más sobre el IVAC. Son las 10:01. Si no hubiera más preguntas, de todas maneras yo los invito a que sigan participando. Perdón, aquí en el chat venía el comentario de Raquel Cáceres. En Paraguay la Dirección de Estadísticas y Encuestas y Censos se encuentra trabajando en desarrollar el índice. No obstante, la Secretaría de Acción Social también está trabajando en el desarrollo del IPM, ser usado para la focalización de la población a ser atendida por los programas sociales que implementa, pero sí tuvimos limitaciones para incorporar las variables ambientales por falta de datos. Sí, de hecho tuve la oportunidad de estar en Paraguay hace poco tiempo, estuve también el año pasado, conozco más o menos la experiencia de Paraguay. Creo que están avanzando claramente, pero sí, muchas gracias por tu comentario, Raquel. Los invito a que sigan mandando sus preguntas, sus comentarios a partir de los foros. Dice una última pregunta: ¿cómo elige el PNUD dónde estimar el IPM? En realidad, si te refieres al IPM global, que es el que se publica en el Índice de Desarrollo Humano y que también publica la Universidad de Oxford, en realidad también mucho depende de la disponibilidad de información. Es decir, hay algunos indicadores que tienen que estar específicamente en una base de datos. Por ejemplo, la parte sobre nutrición. No todos los países tienen encuestas que combinen indicadores socioeconómicos con la parte de nutrición, entonces eso restringe más o menos la disponibilidad de poder estimar el IPM global. Finalmente, Gabriela pregunta de nuevo: ¿cómo hacemos para colgar la tarea 1? Los que tuvimos problemas. Si ya la plataforma cerró a las 11 de la noche y no se pudo enviar, una opción sería que la envíen directamente al correo de soporte técnico que nos dieron, que era pi.penud@gmail.com. Y aquí están diciendo que se va a dar una prórroga para que los puedan subir. Entonces, creo que lo logramos. Estamos terminando más o menos en el tiempo que nos habíamos programado. Les agradezco a todas las personas que se conectaron al webinar. Agradezco también a la gente de Plan B en El Salvador, a nuestro equipo de apoyo docente. Y nos vemos la próxima semana, el próximo viernes. Yo me estaré conectando desde Curazao. Que tengan muy buen viernes y buen fin de semana a todos. Hasta luego.